Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer esta bonita avioneta. Usaremos palitos de madera como estos, de 20 centímetros por 2,5. Comenzamos. Le cortamos la punta a uno de ellos. Por el otro lado le cortamos un trozo de unos 6 centímetros, con un ángulo de unos 45 grados. Cortamos otro palillo igual, usando el primero como guía. Cogemos un tercer palillo y le cortamos también la punta. Lo pegamos a los otros dos, como vemos en la imagen. Cortamos lo que sobra. Ahora taparemos la parte de arriba. Marcamos unos 3 centímetros. Y le pegamos otro palillo. Cortamos lo que sobra. Marcamos otros 3 centímetros. Y le pegamos otro palillo. Cortamos lo que sobra. Ahora taparemos este hueco. Pintamos la pieza resultante del color que queramos. Mientras se seque, pintamos las alas, que serán 2 palillos enteros. Una vez totalmente secas las 3 piezas, las pegamos entre sí. Para que quede bien, primero marcamos el centro del ala. Para acoplar el ala superior, primero haremos los soportes, con un palo de brocheta, al que cortaremos 4 trozos de 4 centímetros cada uno. Los pintamos con un nuevo color. Los pegamos. Pegamos sobre ellos el ala superior. Hacemos las alas traseras. Y el timón, que cortaremos con algo de inclinación. Pegamos las 3 nuevas piezas. Este palito de lado será la hélice. La pintamos y le hacemos un agujero en el centro.
Yo usaré para ello un destornillador pequeño. Hacemos también un agujero en el centro, en el frontal del avión. Con un tornillo acoplamos la hélice. Nuevamente cortamos trozos de palo de brocheta, que habremos pintado previamente. Con ellos haremos el tren de aterrizaje. Las ruedas serán 2 botones. Aplicamos una gota de silicona en el centro de cada una de las ruedas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.